o tendremos nuevos mínimos? Mirad, aprovecho para poneros por pantalla una tabla que ha compartido Bank of America hace unos días, donde muestra pues, ciertos indicadores que tienen que cumplirse para cumplir con posibilidades de con mayor probabilidad de haber llegado a un suelo de mercado bajista, ¿no? Dice que normalmente se suelen activar un 80% de las señales que tienen marcadas, como por ejemplo pues que la FED recorte tipos, que el desempleo aumente, que los PMIs mejoren un poco, que la regla de 20 se cumpla, etc., ¿no? Y dicen que por ahora solo se han cumplido un 40% de los puntos, por tanto que todavía estaríamos lejos de tener coincidencias de suelo anteriores. ¿Cómo lo veis, Ignacio, desde Miralta Bank? ¿En qué creéis que estamos ahora? Pues, hombre, la verdad es que ahora las situaciones económicas o macroeconómicas están difiriendo bastante de las que hemos visto antes, que por lo menos yo creo que las que hemos estudiado habían sido bastante de libro, y esto hace que prever escenarios no está siendo nada fácil. Por lo menos la velocidad en la que están sucediendo los hechos, estamos viendo cómo es muy probable que los siguientes 2 meses de esta entrada de año pues podamos ver cómo el mercado va a reaccionar hacia los efectos que se están deseando. Estamos viendo, conociendo un poco el deterioro de ciertas empresas en cuanto al empleo, y esto está haciendo que, pues parece ser que poco a poco se está llegando a una situación o empeorando, ralentizando una situación económica que puede hacer que volvamos a una mejora, o a una mejora del dato que igual podemos conocer mañana. Sí que es cierto que toda la cadena o el ciclo que estábamos viendo de los precios, desde que se producen hasta que se consumen, pues al final pues acabar con ello, acabar ajustando este nivel, pues no va a ser fácil. Y sí que es cierto que creo que es algo ya muy comentado, que ya las crisis o las situaciones tensas, los cisnes negros, no empiezan a parecerse unos a otros. Y esto hace que pues tengamos que estar un poco previniendo o previendo cuál es el momento óptimo para poder tomar las decisiones, para ver pues si se han cumplido pues esta situación en la cual pues hay muchos intervenientes de mercado que están ya pensando cuál es el momento o para entrar, véase en renta fija, la parte que le toque, o para entrar ya en valores muy castigados, que hemos visto el año pasado como, en función de la situación que hemos visto, ha dejado una serie de oportunidades con unas calidades que veremos a ver quién es el primero que se lanza al pozo, pero creo que todavía nos queda una situación no muy agradable, pero muy necesaria para que el mercado digiera y se oxigene. Muchas gracias, Ignacio. Rodrigo, ¿cómo lo ves? ¿Crees, como dice Ignacio, que falta todavía una situación que el mercado pueda digerir para poder luego arrancar mejor en los próximos años? Bueno, por una parte tenemos al mercado de la renta fija diciendo que va a haber menores expectativas de inflación y de crecimiento, y luego tenemos pues un rally del mercado de las bolsas. Las bolsas pues han celebrado este dato de la reducción de la inflación, y esto me resulta, pues todo el mundo se ha puesto largo de efectivo, ¿no? Muchísimo el inversor particular ya está pues asumiendo que hay una recesión, y yo creo que las bajadas ya se está descontando por parte, hay gente que está diciendo ¿cuándo va a llegar el pivot de la FED? Y yo creo que no va a ser positivo, porque todos los datos que estamos viendo, por ejemplo, de datos del índice de petróleo, los inventarios de petróleo están aumentando. Por ejemplo, tengo aquí apuntado inventarios de los mayoristas americanos, el índice del Baltic Dry Index, pues ahora no me sale la palabra en español, de barcos, pues estaba cayendo. Entonces, yo creo que vamos a una recesión, vamos a compresión de los beneficios, y que las bolsas van a tener que seguir bajando un tiempo. ¿Que hemos llegado al suelo? Pues no lo sé, porque todo depende mucho de las condiciones financieras y de cómo de grave va a ser esta crisis que vamos a tener. Muchas gracias, Rodrigo. Diego, ¿cómo lo estáis viendo vosotros desde IG? Hemos mencionado crisis, recesión. No sabemos todavía la magnitud de dicho escenario, y claro, las bolsas ya un poco, es que Europa Total Return está ya cerca de máximos si miramos el DAX incluyendo dividendos. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo lo estáis viendo Europa arrancando tan fuerte, cuando todo el mundo decía, oye, cuidado con Europa, que incluso lo va a pasar peor que Estados Unidos?
A ver, nosotros consideramos, y sobre todo yo veo un potencial limitado en los índices, básicamente porque la subida de los tipos de interés está presionando a la baja los múltiplos bursátiles. Esto también, sumado a una debilidad económica y los aumentos de los costes laborales, ¿qué va a pasar? Que esto va a terminar desgastando pues los márgenes y los beneficios empresariales. ¿Qué debemos de sumarle también? Una Reserva Federal, un Banco Central Europeo que seguirán subiendo tipos de interés este año. Veremos en la magnitud que lo realizan y sobre todo no se esperan recortes o paralización de los mismos, ¿no? O sea que esto también pues va a seguir acarreando un problema para la renta variable. Sí es verdad que hay otros sectores o otros activos interesantes como pues, puede ser la renta fija, pero nosotros de momento, pese a este rebote y optimismo, ¿no?, que estamos viendo en estos primeros 11 días de año, no somos tan optimistas, ¿no? Hay que ir viendo también cómo se va desencadenando y los niveles sobre todo que van consiguiendo romper los índices. Sí es verdad que Europa ha arrancado bastante bien, pero veremos sobre todo cómo o qué rumbo, ¿no?, irá dando el Banco Central Europeo, si le da, porque la verdad que están un poco perdidos. Muchas gracias, Diego. O sea, que no sois tan optimistas. Veremos a ver cómo evolucionan los índices y sobre todo que no haya sorpresas mañana. Luego os preguntaré por el dato de inflación. Aprovecho para, Ignacio, te comparto esta tabla, pongo en pantalla.